de la ecología. Tener en cuenta, pues, que esto viene a ser un tema, bueno, es una nueva rama de la biología, ¿no? El cual el término fue acuñado por Robert Koch, no, perdón, Ernest Haeckel, disculpen, chicas, anda volada. Ernest Haeckel fue el que acuñó por primera vez el término de ecología. Este término, pues, como ustedes saben, estudia la casa o morada, ¿no? Donde nosotros habitamos. Recuerda que la ecología tiene como unidad principal al ecosistema. Además, también, pues, hablar de ecología es hablar de la interacción o interrelación que existe entre un ser vivo y todo el medio que va a rodear al ser vivo. Es importante considerar, chicos, que los seres vivos como nosotros necesitamos siempre, ¿no?, estar relacionados con factores abióticos, factores sin vida, lo cual les permite nuestra subsistencia. Por ejemplo, hablar de agua, hablar de gases, hablar de salinidad, hablar de temperatura, es hablar acerca de factores que van a influir en la existencia de un ser vivo en la Tierra. ¿Ya? Entonces, tener en cuenta eso para poder iniciar, pues, las preguntas. Ustedes saben que las preguntas, pues, van a tener su sustento. ¿Ya? Bien, vamos a empezar con la pregunta número 1. Aquí me dice, la energía radiante afecta a los organismos en un ecosistema de varias formas. Las plantas verdes, de las que dependen todos los seres vivientes en un ecosistema, necesitan de la luz para sintetizar el alimento. La luz solar también afecta las actividades tanto en plantas como en animales. ¿Qué nombre recibe la división y tipo de planta que habitan lejos de la luz respectivamente? A ver, chicos. El texto nos está hablando acerca, pues, de la luz. Como factor abiótico, sabemos que la luz, pues, llega gracias al sol. Ahora, la luz, sabes que va a provocar en animales como en plantas ciertos comportamientos. Por ejemplo, hay animales que son diurnos, animales que son nocturnos, ¿no? Y la luz influye mucho en esto. Hay animales que cuando hay luz salen a buscar alimento, otros animales cuando no hay luz es hora de buscar su alimento, como los murciélagos. Son noctámbulos, de noche recién hacen sus cosas, ¿no? Ahora, recuerda que la luz, pues, ¿no? En plantas, porque la pregunta nos hace sobre plantas, ¿no? En plantas, eh, en plantas habitan, dice, lejos de la luz. O sea, quiere decir que los animales, perdón, las plantas que no requieren de mucha luz, ¿no?, para sobrevivir, ¿a qué división pertenecen? Me pregunta. ¿Y cómo se le dice a ese tipo de plantas cuando no requiere de mucha luz para sobrevivir? Nosotros hemos estudiado botánica, ya hemos visto, y botánica se clasifica, pues, por divisiones. Vimos la división briofita, pteridofita, angiosperma, gimnosperma. Dentro de angiospermas están las monococledonias, las dicocledonias. Bien, entonces, de todas las plantas que he mencionado, todas las divisiones, ¿cuáles son esas divisiones que no requieren de mucha luz para sobrevivir? Son plantas que habitan en lugares donde hay mucha humedad y no hay mucha luz. ¿Y cómo se le llama a esas plantas que no requieren de mucha luz? Por ahí, una opinión, por ahí, a ver, algo, nada, por ahí, nada, 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 nada. Bien. Por ahí que me dicen, a ver, mis, como caña. Ah, ¿verdad, no? Me había percatado que la B y la D se repetían. Ah, sí, ay, creo que le copié mal. A ver, voy a ver el material. Yo saco el material, pues, medio jalado. El material que les he enviado. Ahora, déjeme ver un poquito. Mm,
Sí, ¿no? Creo que me he equivocado. Ahora vamos a ver las respuestas. Bien, la luz. Recuerda que la luz es un pues, factor abiótico, se encuentra dentro de los biotopos. Eh, es aquella, pues, aquella fuerza, ¿no? Que va a, fuerza lumínica, que va a proporcionar energía necesaria para el funcionamiento, pues, de los ecosistemas. ¿Qué más nos dice? En este aporte de energía hay que considerar dos factores de especial importancia, la intensidad luminosa y la fotoperiodicidad, es decir, la respuesta fisiológica a las variaciones de la luz, es la fotoperiodicidad, la respuesta fisiológica a la variación de luz. Por ejemplo, hay animales que son diurnos, como te decía, que pues tienden a esperar la luz para su ciclo reproductivo y migratorio. Esto también depende de cuánta luz llegue. Ejemplo, el águila, los águilas, las águilas. Nocturno, aquellos animales pues que de noche es donde realizan sus actividades, ya que desarrollan gran cantidad de bastones en su globo ocular. Entonces, de noche ellos pueden ver mejor y pueden cazar mejor, ¿no? Ejemplo, la lechuza, los murciélagos, ¿no? Ahora, en cuanto a los efectos sobre las plantas, recordad que hay dos, ¿no? Tenemos aquí las heliófilas y las hesiófilas. Quizá quise poner hesiófilas y se me fue el término ahí. Las heliófilas son aquellas plantas que requieren de luz intensa y son las más abundantes, las plantas heliófilas, ¿no? Ahí están las orquídeas, las epífitas y las plantas trepadoras. Estas plantas requieren de mayor cantidad de luz para poder, obviamente, desarrollarse. Las plantas, por ejemplo, las trepadoras, para dirigir su crecimiento, ¿no? Eso es en base a la luz, su crecimiento es en base a la luz. Mientras más luz hay, pues va a avanzar más el fototropismo y va a generar que la planta siga creciendo hacia la luz, ¿no? Trepando, agarrando de estructuras duras. Las hesiófilas son plantas que requieren de poca luz y son las más verdes. Ejemplo, aquí están pues los musgos, los helechos, la oreja de elefante. Estas plantas no requieren de mucha intensidad de luz. Es más, viven lugares donde hay humedad y poca luz. Ya, ahí están los helechos, los musgos. Yo recuerdo que los musgos son briofitas y los helechos son pteridofitas. Las orejas de elefante son angiospermas. ¿Ya? Entonces, aquí, en cuanto a la pregunta, ¿cuál sería la respuesta? A ver, ¿ya la viste? A ver, la 1, ¿cuál es la respuesta en ese caso? A ver, te escucho. Así se repita, igual no es la clave, ¿no? Muy bien, Urco. ¿Alguien más? ¿Alguien más vio la respuesta después de la explicación? ¿Alguien? ¿Uno nada más se dio cuenta? ¿Uno nada más? A ver, nuevamente voy a mostrar, ya miren acá. Parece que no me han escuchado. Según la intensidad de luz hay dos tipos de plantas, las heliófilas y las hesiófilas. Las heliófilas son plantas que requieren de abundante luz, la luz muy intensa, ¿ya? Estas plantas pueden ser las orquídeas, las epífitas y las plantas trepadoras. En cambio, las hesiófilas requieren de poca luz, las hesiófilas, y son las más verdes. Aquí están los musgos, los helechos, la oreja de elefante. Recuerda que el musgo pertenece a la división briofita y el lecho pertenece a la división pteridofita, ¿ya? Entonces, si requieren poca luz, son hesiófilas. Ahora sí, ¿cuál es tu respuesta? Pregunta número 1. A ver, ¿cuál es la respuesta número 1, chicos? ¿Cuál sería? A ver, número 1, ¿cuál es la respuesta que acabo de decir? La B. A ver, nuevamente les voy a mostrar por tercera y última vez. Hay dos tipos de planta, las heliófilas y las hesiófilas. Las hesiófilas requieren de poca luz para vivir. En cambio, las heliófilas requieren de mucha luz para vivir. Las hesiófilas son los musgos como las briofitas, pteridofitas, helechos. En la pregunta me dice plantas que habitan lejos de la luz, o sea, con muy poca luz. La respuesta sería la A, pues chicos, no me hagan renegar, pues chicos. Estamos empezando mal la semana.
Briófitas hesiófilas. Son las famosas Ok, perdón tu lapsus. Es las hesiófilas. Briófitas hesiófilas. Muy bien, seguimos. Seguimos. Bien. Justo ese término también lo vamos a usar ahora. No te preocupes. Hay una pregunta que voy a hablar sobre las plantas mesófilas. Bueno, así que te adelanto un poquito acerca de las plantas mesófilas. Son plantas que viven en lugares donde hay mucha humedad. Donde hay mucha humedad. ¿Ya? ¿Correcto? Urco. Son plantas que crecen donde hay mucha humedad. Mesófilas. Hay una pregunta de esas también, creo. Hay una pregunta de esas. Así es, los musgos y los helechos en lugares donde hay mucha humedad son mesófilas. Pero eso es según, o son criterios, ese es según la cantidad de agua. Según la cantidad de agua. Ahí están las hidrófilas, las higrófilas, las mesófilas y las xerófilas. No, ahí creo que no hice pregunta, no puse la pregunta, ya me acuerdo, me confundo con el otro. Ya, te ayudo, te voy a ayudar, ¿ya? Acá te voy a anotar para que veas que la misma es buena gente. Ahora que me acuerdo, no, estoy confundiendo con otra pregunta. Te voy a llegar acá, para que tengas tu comodín de recordar. Ya, mira, según la presencia, ojo, tiene que ver nada con la pregunta. Voy a poner acá un asterisco. Según la cantidad de agua que requieren las plantas, hay 3 tipos. También te puede servir, claro. Siempre es bueno preguntar. A mí me encanta que pregunten. Las plantas xerófilas o xerófitas también puede ser. Las plantas mesófilas. Las plantas hidrófilas. Las plantas higrófilas. Ya, bien. Por ejemplo, las plantas xerófitas o xerófilas, son las plantas que no requieren de mucha agua para sobrevivir. ¿Qué quiere decir? Son plantas que tienen capacidad de guardar gran cantidad de agua en momentos de lluvia, que son muy escasas en ciertos lugares. Entonces, las plantas con poca agua pueden sobrevivir por mucho tiempo. ¿Ya? Por mucho tiempo pueden sobrevivir. Entonces, tenemos ahí las cactáceas, por ejemplo. La cactácea es una xerófila. Las cactáceas, el San Pedro, son plantas que requieren de poca cantidad de agua, muy poca, ¿ya? Bien. Bien. Entonces, xerófilas, vamos a poner los xerófilas, poca agua. Ejemplo, las cactáceas. Las mesófilas requieren lugares, ¿no? Mesófilas requieren de mucha humedad, ¿no? Las mesófilas. Plantas mesófilas. Perdón, mesófilas es intermedio de humedad. Intermedio de humedad.
intermedio de humedad. Aquí, intermedio de humedad, donde no hay ni poco, ni mucha humedad, ¿no? Aquí no estaría el musgo estaría en higrófila, si no me equivoco. Aquí está, por ejemplo, el jazmín en mesófilas. ¿Qué más podría estar ahí? El más conocido es el jazmín. ¿Qué más? Mesófilas. El jazmín. No son muy conocidos este grupo. Las hidrófilas son las que requieren de mucha agua. Mucha agua para vivir. Por ejemplo, aquí está las victorianas. Las victorianas, por ejemplo. El lirio de agua, por ejemplo. Y las higrófilas son aquellas, pues, plantas que requieren de mucha humedad. Y a las plantas higrófilas. Algunos lo confunden con plantas hidrófilas, a las plantas higrófilas. Pero no es así. Este requiere mucha humedad. Humedad. Mucha humedad. Y aquí se serían pues los musgos, pues, los más conocidos en este grupo. ¿Ya? Ya. Respuesta es la 1, entonces era la letra A, ¿verdad? Las briofitas. Pregunta número 2 dice, durante el ciclo del nitrógeno, los nitratos se convierten en gas nitrógeno. Algunas especies de bacterias como llevan a cabo este proceso volviendo el gas nitrógeno a la atmósfera. ¿Ya? Recuerda que el ciclo de nitrógeno, ¿cómo empieza, chicos? Vamos a ver esta imagen. Mira. Aquí tenemos el ciclo de nitrógeno. Todo inicia a partir de la fijación. Algunas bacterias, por ejemplo el famoso Rhizobium, que es el más conocido, aquí está, tiene la capacidad de absorber, de fijar el nitrógeno atmosférico, ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia las raíces de las plantas. ¿Por qué, mis? Es que en las raíces de la planta, solamente plantas de tipo leguminosas, no hay otra planta. En las plantas leguminosas existen en sus raíces unos nódulos creados por bacterias. Nódulos son como acumulaciones de bacterias. Entonces, como unas papitas bien chiquititas, los que están en las raíces, como frijolitos en las raíces. Ya, esos nódulos contienen a las bacterias que van a fijar el nitrógeno. ¿Qué bacteria es? Ese famoso Rhizobium. Entonces, ellas hacen lo que es la fijación del nitrógeno, convirtiendo el nitrógeno en amoníaco. Convierten el nitrógeno en hace eso, mis, eso lo hace el Rhizobium, ya, en amoníaco. Ahora, en el caso de las plantas acuáticas, lo hacen las cianobacterias. Luego sigue número 2, ese es número 1, la fijación. 2 sería la nitrificación. ¿Y qué es la nitrificación? Se refiere pues a la conversión o transformación del amoníaco en nitrito. Ya, el amoníaco en nitrito. Entonces, cuando se convierte el amoníaco en nitrito y también en nitratos, ¿no? Aquí participa una bacteria. Le dicen bacterias nitrificantes. Ejemplo puede ser los nitrosomonas, las nitrosomonas y el nitrobacter. Son bacterias, pues, que hacen la nitrificación. ¿Qué es eso, mis? Transformar el amoníaco o amonio en nitritos y nitratos. Aquí está, mira. ¿Ves?
Y entonces de aquí puede ser absorbido por las raíces. Puede ser absorbido por las raíces. O en todo caso continúa el ciclo. Luego la tercera fase es la asimilación. Las plantas pueden absorber este amoníaco en forma de amoníaco o en forma de nitrato. Lo pueden absorber. Ya lo pueden absorber. Y luego el número 4, ¿no? Que es la amonificación. Es la conversión de compuestos nitrogenados orgánicos en amoníaco y amonio. Recuerda, los compuestos orgánicos en amoníaco es la conversión de compuestos orgánicos en amoníaco y amonio. Las bacterias responsables de este proceso son las bacterias amonificantes. Se llaman así bacterias amonificantes. Estas de aquí lo pueden hacer, ¿no? ¿Qué hacen? Transformación de compuestos nitrogenados orgánicos en amoníaco o amonio. También pueden hacer eso, apoyan ahí, ¿no? 5. La desnitrificación es cuando ya pues se va a retirar el nitrógeno nuevamente de la atmósfera, pero para eso se ha hecho la conversión del nitrato y nitrito en nitrógeno, o sea, en el gas que entró. Entonces, aquí participan unas bacterias llamadas con bacterias las pseudomonas. Son bacterias desnitrificantes. ¿Qué hacen mis? Al nitrato y nitrito, ¿no? Que se obtuvo aquí, ¿no? Lo van a transformar en gas nitrógeno. Y esto va a salir al medio ambiente durante la desnitrificación. Recuerda que las bacterias que hacen eso son las bacterias llamadas pseudomonas, son bacterias desnitrificantes. Además son anaeróbicas porque no requieren oxígeno, ¿ya? Recuerda que este proceso es cuando el nitrógeno va a retornar a la atmósfera, ¿ya? Y para eso, ¿quién se convierte? El nitrato y nitrito se convierte en nitrógeno gaseoso, o también conocido como óxido nítrico. ¿Ya, chicos? Entonces, ahí hemos visto los 5 pasos, ¿no? De la fijación. Es en este orden es, ¿ya? Bien, entonces ahora la pregunta es, mira aquí, la pregunta es, durante el ciclo de nitrógeno, los nitratos se convierten en gas nitrógeno, ¿ya? Algunas especies de bacterias, llevan a cabo este proceso bebiendo el gas nitrógeno a la atmósfera. A ver. ¿Cómo se llama entonces ese proceso? ¿Y qué bacterias lo realizan? A ver, te escucho. Pregunta número 2, ¿cuál es la respuesta? A ver, pregunta número 2, ¿cuál es la respuesta? A ver, chicos. 2, ¿cuál sería? Mira que hemos visto aquí la fijación del nitrógeno, la nitrificación, la asimilación, la amonificación y la desnitrificación. Para cada uno participan bacterias. Bien, me dice Miss la D. ¿Correcto? Claro, ¿verdad? Claro, ahí sería 2, sería la D. Estamos en la 2, chicos, estamos en la 2. La 2 sería la desnitrificación, ¿no? Los nitratos se convierten en gas nitrógeno. Algunas especies, como las bacterias pseudomonas, llevan a cabo este proceso bebiendo el gas nitrógeno a la atmósfera. Correcto, correcto. No olvides que la bacteria que da inicio a todo el ciclo de nitrógeno es el Rhizobium. Pero si hablamos en el agua, en el mar, hablamos de cianobacterias, ¿ya? Y este Rhizobium habita en los nódulos de las raíces de las plantas leguminosas. ¿Y qué es eso? Plantas que tienen legumbres, como habas, arveja, pacay, son leguminosas, forman legumbres. ¿Ya, chicos? Entonces, la respuesta número 2 sería la D, de nitrificación, pseudomonas. Eso te va a compartir acá, cuando la clase te va a compartir este material porque lo puedes leer tranquilamente. Bien, pregunta número 3 dice,
En las sucesiones ecológicas, la etapa en la que se alcanza la mayor estabilidad y el equilibrio en un ecosistema es denominado el clímax, cuando se alcanza obviamente el máximo mayor de equilibrio y estabilidad, ¿no? Sin embargo, dice, es el cambio en la composición de especies que tiene lugar después de que alguna perturbación elimina la vegetación existente. Es decir, se desarrollan nuevas especies donde preexistieron otras, donde preexistieron otras. A ver, vamos a ver aquí. No olvides cuando pongas tu respuesta, ponme el número de pregunta y la clave. Existen, chicos, normalmente 3 sucesiones. Hablamos de sucesión ecológica. Entonces, ¿a qué nos referimos con sucesión ecológica? Ya, tener en cuenta lo siguiente. Las sucesiones, pues, vienen a ser ciertos cambios que realizan los ecosistemas, ya sea para originar uno nuevo o ya sea para modificar por la invasión del hombre. ¿Ya? A ver, vamos a ver aquí 3 sucesiones más conocidas. La evolutiva, la primaria y la secundaria. La evolutiva, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, dice, se inicia cuando los organismos vivos emergen del agua e invaden la tierra. Los líquenes que invaden las superficies rocosas de la... Los líquenes que invaden la superficie rocosa de la orilla del mar es un buen ejemplo de este tipo de sucesión. Claro, tú sabes que el líquen y las algas tienen una interacción llamada simbiosis, porque las algas, al querer vivir en la tierra, porque estas son acuáticas, se han aprovechado los hongos para unirse y formar un nuevo ser vivo llamado líquen. ¿Y por qué hace eso, Miss? Para poder adaptarse a la vida terrestre. Y para eso invade a los hongos y hacen una fusión, creando líquenes. Entonces, eso que trae como consecuencia que empiecen a invadir la tierra, generando un nuevo ecosistema. Entonces, dicen sucesión evolutiva, porque con la evolución han logrado ¿qué cosa? Han logrado invadir la tierra, ¿no? Para generar, pues, nuevos ecosistemas. Sucesión evolutiva. Vi que es una sucesión primaria. Se inicia en un área despoblada, sin vida, o donde la fauna y flora preexistente ha desaparecido por algún acontecimiento geológico. El bosque amazónico es un buen ejemplo, porque el bosque amazónico, chicos, o parte de la tierra o el bosque virgen, se puede referir a que ese bosque, para que tenga esa forma, mira acá, la forma, el espacio, ¿no? Todo esto es gracias a un fenómeno natural. Naturalmente se ha originado, no de un acontecimiento geológico, se origina pues ciertos ecosistemas, nacen de ese acontecimiento geológico. Pero antes eso era un área despoblada, ¿no? Y poco a poco pues ha ido cambiando, ¿no? Entonces se inicia en un área despoblada sin vida o donde la fauna y flora presente ha desaparecido por algún acontecimiento, ¿no? Entonces de la nada volvió a aparecer un nuevo ecosistema, naturalmente, ¿ya? Esa es la sucesión primaria. La sucesión secundaria, ¿a qué se refiere? Esta de aquí, mira, se presenta cuando se destruye una comunidad natural de plantas. Las nuevas plantas que se desarrollan constituyen una sucesión ecológica secundaria, la aparición de nuevas plantas en los espacios que se dejan por tala de árboles. Por ejemplo, miren esa imagen que puedes ver ahí. Puedes ver que ya no hay árboles, han sido talados de manera indiscriminada. Pero ten por seguro que en un par de añitos, toda esa tierra, todo ese espacio que ha sido talado va a volver a crecer. Y a consecuencia de que, lo que pasa es que como ya hubo un ecosistema ahí y las semillas o esporas están ahí, pues van a tener que germinar, dando lugar a un nuevo ecosistema. Pero ese primer ecosistema ya ha sido obviamente dañado por la mano del hombre, ¿no? En este caso usando pues la tala indiscriminada, se han extraído los árboles y como consecuencia se va a tener que originar nuevamente otro ecosistema. Sobre eso, sobre la destrucción ya realizada. Esa es la sucesión secundaria. Secundaria, ¿ya?
Bien, ahora vamos a ver la pregunta. Dice, en las situaciones ecológicas, la etapa en la que se alcanza la mayor estabilidad y equilibrio del ecosistema es el neoclímax. Sin embargo, es el cambio, póngame el número y la clave, es el cambio en la composición de especies que tiene lugar después de alguna perturbación, elimina la vegetación existente. Es decir, se destruyen nuevas especies donde preexistieron otras. A ver, ¿qué será? Me dicen secundaria. Voy a hacer secundaria, a ver qué me dicen por ahí. A ver, ¿qué dice el resto? ¿Qué situación será? Primaria, secundaria, bioremediación, terciaria, evolutiva no hay. Falta poner ahí evolutiva. A ver, ¿cuál sería? Primera de una perturbación, elimina la vegetación. Se desarrolla donde existieron, ¿no? A ver ahí. Puede ser la primaria o la secundaria. A ver, chicos. La secundaria, me dicen todos. ¿Y por qué no puede ser la primaria? Porque no me habla de acontecimiento geológico, ¿verdad? Me dice acá de una perturbación. ¿No? Elimina la vegetación, ¿correcto? Se desarrollan nuevas especies donde preexistieron otras. Cuando me lee perturbación, es porque de alguna forma, pues, la mano del hombre ha iniciado ese cambio, ¿no? Claro, y sería entonces secundaria. Sucesión secundaria, ¿ya, chicos? Marcamos la 3, sería la clave besito. ¿Ya? 3, marcamos la clave B. B, clave beso. Bien. Pregunta número 4, dice. En una cadena trófica, en donde un mamífero carnívoro secundario se come a un carnívoro primario, dice ahí, carnívoro primario, se logra cuantificar la energía radiante en el día 300.000 kilocalorías. ¿Cuánto de energía solar puede obtener el carnívoro secundario a través de su alimento? A ver, para eso tenemos que hablar del flujo energético. No sé si te acuerdas de ese tema. A ver. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien? Ya, vamos a ver. Para eso vamos un poco de la pirámide trófica y la pirámide de energía. En la pirámide trófica identificamos qué animales pues, se encuentran en la pirámide. Y la pirámide de energía, pues vamos a ver cómo la energía pasa de un cuerpo a otro de manera disminuida. Por ejemplo, aquí tenemos, mire, esta pirámide, donde sabemos qué animales se encuentran en cada uno de los eslabones. Acá, por ejemplo, están los productores, los consumidores primarios, o herbívoros, o fitófagos. Acá los secundarios como los carnívoros secundarios. Y último, están los consumidores terciarios, o también en este caso están los depredadores. ¿Ya? La energía del sol siempre va a ser aprovechada. ¿Por quién? Por las plantas. Las plantas van a beneficiarse del sol, pero no en su 100%, por si acaso, porque las plantas también generan gasto de energía. Por lo tanto, la energía que las plantas van a obtener va a ir disminuyendo. Cuando un consumidor primario, el de acá, un primario, se come a la planta, obviamente va a captar la energía de la planta, pero la energía que le sobra a la planta es la restante. ¿Ya?
Luego cuando un venado por ejemplo, devorado por, no sé, por un león, este león se va a beneficiar del venado de su energía restante, y así sucesivamente hacia arriba. ¿Y por qué la pirámide va, el eslabón va disminuyendo? Porque hay menos animales, ahí habla la biomasa, hay menos animales. Lo que más abunda abajo, pues son las plantas, ¿no? Esas son las que van a contener o proveer mayor cantidad de energía. Y poco a poco se va disminuyendo, ¿ya? Ahora, ¿qué nos dice por aquí? Mira, energía fluye a través de cadenas alimenticias de manera predecible, estando desde la base de la cadena alimenticia, mientras la fotosíntesis de energía proviene del sol, en los productores primarios y posteriormente, subiendo por los eslabones a niveles tróficos más altos. Debido a que la transferencia del nivel trófico al siguiente es ineficiente, hay menos energía entrando a los niveles tróficos. Pierde de tres formas. Una, cuando el cuerpo genera calor, ahí se pierde energía. Dos, por material no consumido, ¿no? Entonces se pierde energía. Por material no digerido también. Recuerda que la energía que cada nivel supone un 10% de nivel inferior del cuerpo, o sea que la energía se va reduciendo. De aquí, mira, desde aquí hacia arriba se va reduciendo. Aquí la energía solo llega con una intensidad que las plantas van a aprovechar, obviamente. Pero esas plantas que van a aprovechar la energía, cuando sean comidas, su energía va a ir descendiendo. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, mira acá. Mira acá. Las plantas, así dice aquí, que están en 10.000 kilocalorías, vamos a poner, ya 10.000 kilocalorías. Entonces, ¿cuánta energía va a obtener el grillo que come planta o que come la flor? Quitamos un 10%. ¿Cuánto sería? A ver, sería aquí 1.000, ¿verdad? 1.000, 1.000. Y si ese grillo es comido por un ratón, entonces el ratón que obtiene el 100, ¿no? 100 kilocalorías, ¿no? Y si ese ratón es comido por una serpiente, 10. O sea, me está diciendo que la energía disminuye, sí, disminuye, no disminuye. Pero ¿quién obtiene más? A ver, de los consumidores, ¿quién obtiene más energía, chicos? Primero hay que entender esa parte. De los consumidores, ¿quién obtiene más energía? ¿O quién tiene más energía de los consumidores? ¿O quién va a producir más energía? De los consumidores, de los que comen, los consumidores. A ver. Claro, el primario, ahí sería el grillo, ¿verdad? Porque la energía es directamente del cuerpo de la planta al grillo. En cambio, la serpiente se va a llevar el resto, nada más. Porque mira, acá que me dice en el texto, dice, la energía, dice acá, la energía de cada nivel supone un 10% del nivel inferior, ¿ya? Del cual se toma. Va desapareciendo, perdón, va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo, ¿ya? Bien. ¿Quiénes entonces están en la base? Los productores, luego sí, consumidores primarios, luego los secundarios, luego los terceros o superdepredadores. Bien, pero mira que me hice la pregunta. Mira qué me dice. Me dice en una cadena trófica en donde un mamífero, mira, un mamífero carnívoro secundario, ¿ya? Se come a un carnívoro primario, ¿ya? Logra cuantificar la energía radiante del día. Así que en ese día el sol liberando 300.000 kilocalorías. ¿Ya? ¿Y eso dónde va a llegar? A las plantas. ¿Pero en qué cantidad? ¿En la misma? La pregunta es, ¿cuánto de energía solar puede obtener el carnívoro secundario a través de su alimento? El secundario, o sea, este de aquí. ¿Cuánta energía va a poder obtener el de acá? ¿Cuánto? ¿Cuánto es que puede tener? A ver.
Nadie. Mis kilocalorías de energía obtenida por parte del nivel secundario. 300. Mis 4 la C, me dicen. Ya, vamos a verlo así, ya, vamos a verlo así. Mira, vamos a verlo así. Vamos a dibujarlo acá. Aquí está la energía radiante, ¿ya? ¿Cuánto es? Me dice acá. Está en un promedio 300, energía radiante. Está de 300.000. Ya. Ahora, si empezamos acá con la pirámide, ¿no? Pirámide. ¿Quién está acá? Los productores. Aquí está consumidor primario. Aquí está consumidor secundario. Acá están los depredadores o supercarnívoros. Depredadores. ¿Ya? Ahora, si me dice que estos 300.000 kilocalorías, obviamente energía va a pasar para acá. ¿Y este cuánto va a tener? ¿Este cuánto va a tener? A ver, en productores, ¿cuánto va a tener? Primero respóndeme acá. ¿Cuánto? A ver, ¿quién me dicen por ahí? ¿Cuánto va a tener? A ver, ya me contestó uno. A ver, ¿cuánto va a tener? A ver, ¿cuánto va a tener? A ver. A ver. Claro, ¿verdad? Así es. Tendría aquí 30.000, ¿verdad? Claro, sería 30.000. Así es, 30.000. Ya, y acá, en primario, ¿cuánto tendría? A ver, dime tú. ¿Cuánto habría? Ponme primario y ponme el número. Ponme primario para no confundirme. Ponme primario tal. Secundario tal. Depredador tal. A ver, 10%, claro, sería 3.000, ¿verdad? 3.000. Secundario, 300, ¿verdad? Y depredador, 30, ¿verdad? 30. Correcto. Entonces, si me pregunta, mira la pregunta bonita. Mira, me dice, donde un mamífero carnívoro secundario come a un carnívoro primario. O sea, este de aquí se come al de aquí. Entonces, se logra cuantificar energía ya. La pregunta es acá abajo, ¿cuánta energía solar puede obtener el carnívoro secundario, el de acá, el de acá, el de acá? Luego de haberse comido a este primario de aquí. A ver. La respuesta sería por eso la letra C, ¿verdad? Claro. Esta pregunta, chicos, vino a examen Misión San Marco hace 2 años, si no me equivoco. 2 años, 3 años. Yo estaba, me acuerdo ese día estaba de viaje y los alumnos me mandaban las preguntas. Decía, a mí, y me acuerdo que esta pregunta era sobre kilocalorías, sobre flujo energético. Ahí, ¿dónde encuentras ese tema? Si quieres entenderlo mejor, entra, busca, si quieres aprender más de esto, el tema está buscas en ecología, cualquier libro de ecología, te vas al tema de flujo energético, flujo, cualquier tema, dentro de ecología está, donde dice, donde hablan de la luz, primero buscas luz, y ahí buscas flujo energético. O también puede estar en cadena alimenticia. Flujo energético, y aquí te buscas el tema de, ¿cómo se llama esto? Se me fue el nombre, un momento.
Ya. Segunda ley. Aquí está la segunda ley. La segunda ley de la termodinámica. Esto es la segunda ley. Ahí habla de eso. Ahí vas a encontrar eso. Segunda ley de la termodinámica. Vas a encontrar eso. Y también vino preguntas San Marcos. Rebuscadita, un poquito rebuscadita, un poquito. ¿Ya? Bien. Continuamos. ¿Entendió esa parte, no, chicos? ¿Se entendió, verdad? Sí se entendió. Ya. Ya, continuamos. Es lo mismo que acá, es lo mismo, mira. Es lo mismo. Ya. Bien. Pregunta número 5. Me dice, son ejemplos de nicho ecológico. El oso hormiguero en el bosque de neblina de la selva alta. La lombriz de tierra es un detritívoro por comer la materia orgánica. La trucha que vive en las lagunas del río Amazonas. El pájaro carpintero vive en los árboles. Los monos que descansan en una rama de un árbol. Cuando ponga tu respuesta, pone 5 y tu clave, ¿ya? Chicos, recuerden que el nicho ecológico, a diferencia del hábitat, pues se refiere acerca de la función que desempeña un animal en su hábitat. Esto ya lo sabes, ¿verdad? El nicho hace referencia a qué? Hace referencia a la función, ¿no? La función de una especie en su hábitat. En su hábitat. Bien, por ejemplo acá tenemos un concepto, dice, se denomina así a la estrategia de supervivencia utilizada por una especie, que incluye la forma de alimentarse, de competir con otras, de cazar, de evitar ser comida, ¿no? En otras palabras, es la función, profesión u oficio que cumple una especie animal o vegetal dentro de su ecosistema, ya sea animal o vegetal, ¿eh? No me habla exclusivamente de animales, también me habla de plantas, algas, o todo ser vivo. El papel que desempeñan los individuos de una especie es único en cualquier ecosistema dado. En ecosistemas semejantes se puede reconocer las mismas profesiones: polinizadores, fotosintetizadores, carroñeros, distribuidores de semillas, descomponedores de materia orgánica, etc. ¿Ya? Entonces, en cuanto a eso, chicos, tener pues como idea clara que el nicho hace referencia no del lugar donde se encuentre ni lo que hace, sino la función que cumple, ¿no? Ya sea, pues, en este caso, ser carroñero, ser herbívoro, ser fitófago, etc. Entonces, ahí la primera dice, el oso hormiguero en el bosque neblina de la selva alta. ¿Me está hablando de nicho ecológico o me está hablando de hábitat? Entonces, ¿qué sería ahí? Ahí sería, chicos, ahí sería entonces, en el número 1 sería hábitat, ¿verdad? No sería nicho, sería hábitat, ¿ya? En el número 2, la lombriz de tierra es un detritívoro por comer materia orgánica. ¿Detritívoro a qué se refiere? Se refiere a aquellos que va a alimentarse de materia orgánica que está combinada con la tierra. Entonces, eso es correcto. La 2 es considerada pues el nicho, ¿no? Porque el ser detritívoro me está hablando de qué es lo que come. Y la lombriz lo que come es materia orgánica combinada con tierra. Entonces es correcto eso es correcto. 2, la respuesta sería es verdadero, ¿no? La trucha que vive en lagunas de río Amazonas, ahí me está hablando de hábitat, ¿no? Entonces no vendría a ser nicho, vendría a ser hábitat en ese caso. El pájaro carpintero vive en los árboles. Igual, me está hablando de hábitat. Me está hablando de hábitat, ¿no? Hábitat. Los monos que descansan en una rama de árbol. Yo soy clave. A ver, ¿cuál es la respuesta? Los monos que descansan en una rama de árbol, ahí sería también falso, ¿verdad? Porque me está dando de la función.
Creo que en clave, ¿no, chicos? No he puesto clave, creo. A ver, se me ha ido un término por ahí. ¿Qué me han dicho por ahí? A ver, a ver. La C. No, no, no. Cuando dice función, es, es es la función que desempeña para sobrevivir. En este caso habla de la alimentación. ¿Ya? La respuesta está bien, sería la 2 y solo la 2 sería. No, no hay más, ¿no? Ahora que la veo bien, no hay otro. Pues mira, la 1 no puede ser. Me habla de ubicación. La 2 me habla de alimentación. La 3 me habla de ubicación. 4 me habla de ubicación donde vive mono, descansa. Sí, solamente sería la 2, chicos. Hay una corrección, ¿ya? Ahí es solamente la 2. Acá lo voy a poner. Solo, solo, solo la número 2. ¿Ya? Solo la 2. ¿Ya? Número 2. Lo voy a poner acá. Acá. Solo la 2. ¿Ya? Bien. Ahora, una pregunta, chicos. Las plantas y las algas, ¿cuál sería su nicho ecológico de plantas y algas? Nicho ecológico de plantas y algas. No, chicos, no, no, no. O sea, la función se refiere para el organismo. Por ejemplo, uno me dirá, ¿no? Miss, ¿cuál es el nicho ecológico de la vaca? Producir leche, o sea, la leche para la vaca, no es para la vaca. O sea, la función que es para la vaca es ser fitófago, o sea, comer plantas, es su función. Tú me dices, Miss, producir leche sería para ti, para que te beneficies tú, no la vaca, la infunción a la vaca, ¿ya? Que alimenten a los peces marinos, no, no es la función que hace el animal para otro ser vivo, es para él mismo. ¿No? Por ejemplo, cuando dije, el hombre de tierra es detritívoro, porque él se alimenta de tierra con materia orgánica para él mismo, para él mismo. Correcto, Urco, excelente. ¿Sí me entendiste? Muy bien. Es ser fotosintética, porque va a hacer fotosíntesis para conseguir su alimento para él mismo. Correcto. Entonces, el nicho de las plantas y las algas sería ser fotosintético, así es, porque es lo que realiza para sobrevivir él mismo, ¿no? Entonces sería, puedes poner fotosintético, puedes poner autótrofo, productor, ¿no? Los tres valen, porque los tres se refieren a que hace algo para sí mismo, para que mismo sobreviva. Excelente. Pregunta, nicho ecológico del hombre. A ver, chicos, del hombre, ¿cuál sería? Del hombre. Chicos, nicho ecológico del hombre, ¿cuál sería? A ver, chicos, nicho ecológico del hombre. Ser consumidor, ser omnívoro, porque es su forma de subsistir mediante la alimentación, ¿ya? Por ejemplo, nicho ecológico de los hongos y las bacterias, ¿cuál sería?
De hongos y bacterias. A ver, ¿cuál sería? Hongos y bacterias. Correcto, correcto. Ser descomponedor, así es, porque esa es su función para su supervivencia, es ser descomponedor. Ahora sí creo que la idea está más clara, ¿verdad? Está un poco más clara, ¿no? Se refiere a la función que desempeña en su hábitat para subsistir, pero él mismo, no para que sea algo para alguien, sino para él mismo. A ver, dime si esa parte es entendido o quieres más ejemplos. A ver, avísame, porfa. ¿Está bien o quieres más ejemplos? A ver. A ver, chicos, ¿todo bien? Bien. Algunas más, ya. Bien. A ver, chicos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eh, en el caso, por ejemplo, del grillo, ¿cuál sería su nicho? Grillo. Sabemos que el grillo es un insecto que se alimenta de plantas. Entonces, su función no es vivir cerca de las plantas o sea alimento de las ranas o de los ratones. No, eso no es su función. La función del grillo en ese lugar, porque el nicho tiene que ver con el lugar donde está. Entonces, ¿qué función cumple ese grillo en su hábitat, donde se encuentra en ese momento? Entonces, ahí sería ser fitófago. ¿Por qué? Porque el grillo busca sobrevivir a costa de su alimentación. ¿Y eso cómo lo hace? Pues siendo consumidor primario o heterótrofo o herbívoro. ¿Por qué? Porque estamos hablando que es un cosmos que está comiendo. Entonces, eso es la función. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, mira, de acá te muestra la definición, ¿no? Es la función, profesión u oficio que cumple una especie o animal dentro de su ecosistema. Acá, por ejemplo, mira, en ecosistemas semejantes que se puedan reconocer las mismas profesiones, polinizadores, son fotosintetizadores, carroñeros, son tipos de nichos, ¿no? Puede ser un polinizador, un fotosintetizador, un carroñero, un distribuidor de semillas. Estas son sus funciones. Cuando distribuidor de semillas es para él mismo. Para él mismo. Ya. Pasamos a la pregunta número 6. Ya. Esa es la que me confundí hace rato. Dije que había mesófilos. No, era de brillalinos. Era sobre salinidad. El otro era sobre agua. Este es de salinidad. Bien. Ahora dice acá. Eurialinos son seres acuáticos capaces de vivir en aguas con diferentes concentraciones de sales. Son capaces de vivir tanto en agua salada, el mar, como en agua dulce. ¿Ya? ¿Qué más? Los ríos, ¿no? Es agua dulce. Un ejemplo muy conocido de pez eurialino es, ya, tener en cuenta esto. Mira acá. ¿Qué es eurialinos? Pero mira que dice, son seres acuáticos capaces de vivir en aguas con diferentes concentraciones de sales. O sea, hay animales que pueden vivir en lugares donde hay mucha sal, otros en lugares donde hay poca sal, ¿no? Pero acá te dice que los eurialinos viven donde hay
eh, capaces de soportar, ¿no? Vivir en un tipo de agua y luego cambiar a otro tipo de agua, ¿ya? Quiero que vean este cuadro. Tengo acá los eurialinos y los estenoalinos. Los eurialinos, ya lo dije quiénes son, capaces de aceptar cambios bruscos de salinidad. Y los estenoalinos son los que no tienen esa capacidad de adaptarse al cambio de salinidad. Por ejemplo, hay animales que son peces de agua dulce y no pueden vivir en agua salada. Por ejemplo, la trucha no puede vivir en agua salada, muere. Su hábitat es el agua dulce, en las truchas, ¿no? Y hay peces, pues, que tampoco pueden sobrevivir en agua dulce, porque su hábitat es el agua salada. Pero hay otros peces que tienen la capacidad de cambiar, de estar en agua salada y luego irse a agua dulce. Tienen esa capacidad. O de dulce a agua salada nuevamente. Ahí le llaman seres eurialinos, porque sí tienen la capacidad de tolerar el cambio brusco de salinidad del agua. Ahí están las anguilas y están los salmones. La anguila y los salmones son eurialinos. ¿Por qué, mis? Porque sí pueden soportar el cambio de agua. Por ejemplo, un salmón, cuando llega su momento de liberar sus huevos, ellos no lo hacen en agua salada, porque saben que el agua salada, cuando van a liberar sus huevos, esas crías no van a soportar tanta salinidad, tienen que adaptarse al agua dulce. Y para ello, pues, desoban que se libera sus huevos, desoban en agua dulce. El salmón viaja hasta un lugar donde haya un río, y ahí van a desovar todas sus crías. Y en un tiempo, las crías van a ir al agua salada. Se adaptan al agua dulce y luego van al agua salada. O sea, tienen esa función, esa capacidad, ¿no? De soportar los cambios bruscos de salinidad. ¿Quién? El salmón. Y también la anguila. Este ejemplo del salmón es muy conocido, chicos. Si no lo has escuchado, bueno, pero es muy conocido, es muy conocido. ¿Ya? Bien. Continuamos. Hasta ahí, ¿cuál es la respuesta número 6? Sería el salmón, ¿verdad? Salmón. A ver, chicos, ¿por qué no puede ser la trucha la clave? ¿Por qué no puede ser la trucha? ¿Quién me dice? Porque son peces de tipo estenoalinos. Claro, no soportan vivir en agua salada. Tú le cambias de dulce a salada, no soportan, ¿no? Por ejemplo, hay pececitos que, no sé si alguna vez has visto, que venden en esas bolsitas, ¿no? Venden pececitos en las bolsitas. Y esos pececitos que meten en las bolsitas, tú llegas a tu casa y como algunos niños no manejan estos conceptos de la cantidad de salinidad para que pueda sobrevivir, y le ponen agua de caño. No sé si alguna vez has hecho eso, pero yo en mi infancia lo hice, ¿no? Yo me compraba mis pececitos en bolsita, y como quería tener según yo, mi acuario, entonces lo ponía en un frasco de vidrio y le agregaba agua de caña. O sea, no pues, porque esos pececitos se adaptan a un tipo de agua, son estenolinos. O sea, ¿por qué? Porque si son de agua salada, tienen que estar en agua salada, pues. Entonces tienen que adaptarse a ese tipo de agua, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? Si alguien te dice, oye, la pasada me fui a la playa y traje un montón de trucha, mentira, porque la trucha no vive en agua salada, ¿no? Entonces, tener en cuenta esas cosas, ¿ya? La anguila, por ejemplo, también son este tipo de peces que viven en agua salada, y también pueden ir a agua dulce, pueden cambiar de tipo de salinidad, ¿no? Para sobrevivir. Bien, continuamos. Pregunta número 7. Dice, en cierta población se ha mostrado un crecimiento exponencial elevándose a 7.000 millones. La población ha aumentado, ¿no? En pocas palabras. ¿Qué factores de la tasa de crecimiento poblacional
tuvieron que variar y evitar que aumente respectivamente para que esto ocurra. Mira que dice, ¿ah? ¿Qué factores de la tasa de crecimiento poblacional tuvieron que variar y evitar que aumente? A ver, leo nuevamente, ¿ya? ¿Qué factores de tasa de crecimiento tuvieron que variar? ¿Ya? Y evitar que aumente. Dice repetidamente porque son dos, ¿verdad? Ya, vamos a verlo acá. La dinámica de poblaciones, chicos, se refiere que los factores de una población van a pues estar en constante movimiento para saber si una población crece, decrece o se mantiene. Vamos a ver que, vamos a ver cuando una población crece, decrece o se mantiene, ¿ya? Donde N va a ser la natalidad, cantidad de bebés que nacen, ¿no? Que nacen en cierto día, en cierto tiempo. La I es la inmigración, o sea, cuántos llegan a ese lugar, cuántos llegan, inmigración, llegan. Mortalidad, cuántos mueren en ese determinado tiempo, cuántos mueren. Inmigración, cuántos salen de la población o salen del lugar, salen, migran a otro lugar, ¿ya? Bien. Repito, N natalidad, inmigración, M mortalidad y E emigración. Aquí, ¿quiénes son las que disminuyen la población? Obviamente, la mortalidad disminuye la población y también la emigración. Estos de aquí, todos los factores de aquí corresponden a la disminución, disminuyen la población. En cambio, la natalidad, nacimiento y llegada de individuos aumenta la población. ¿Ya? Bien. Ahora, en base a eso, ¿qué me dice aquí? Mira, dice, la natalidad más la emigración, si esto es mayor que la mortalidad más la emigración, quiere decir que la tasa va a ser mayor de pobladores, ¿no? Entonces la población, ¿qué cosa? Va a crecer. ¿Por qué? Porque la tasa va a ser mayor, pues, mayor individuos, porque han nacido más, han emigrado más, han muerto pocos y han salido del lugar pocos. Entonces, ¿quién es mayor? Esto de acá, la población crece. Miren, si la natalidad más la inmigración es igual, se ha mantenido, al igual que la mortalidad y la inmigración, pues la tasa es igual a 0, porque no ha habido variación alguna. Entonces, la población está en equilibrio, se ha mantenido en equilibrio. Nacieron 10, fallecieron 10, es decir, entonces se ha mantenido. La natalidad más la inmigración, si es menor a la mortalidad más la inmigración. Recuerda que mortalidad más inmigración es para que te crezca, ¿no? Entonces, si es mayor la cantidad de personas que han muerto y que han salido del país, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Que la tasa es menor a 0. ¿Qué quiere decir entonces que la población ha decrecido? O sea, ha disminuido, ¿no? Porque hay más muertes y más emigraciones. Entonces, hay menos individuos en esa población. La población entonces decrece. No olvides que la natalidad, más la mortalidad, más la inmigración y la inmigración son factores que influyen en la densidad de la población. ¿Cuántos individuos hay? ¿Cuántos individuos mueren? ¿Cuántos nacen? ¿Cuántos emigran? ¿Cuántos inmigran? ¿Ya? Entonces ya sabes, mortalidad más inmigración genera pues una disminución en la población. Natalidad e inmigración, un aumento, ¿no? Si N más inmigración es mayor a la mortalidad más la inmigración, crece. Si sucede este caso, pues en equilibrio. Natalidad más inmigración es menor y hay más muertes y más salidas, entonces obviamente la población va a decrecer. Ahora, ¿qué me dice acá en la pregunta número 7? Me dice, en cierta población se ha mostrado un crecimiento exponencial, que se ha elevado. Si se ha elevado, obviamente porque hay factores que han permitido esto. ¿Qué factores de tasa de crecimiento de población tuvieron que variar? Y evitar que aumente. Respectivamente para que esto ocurra. A ver, acá hay dos cosas, ¿verdad?
que me dice respectivamente. Acá, número 1, ¿quién tuvo que variar? Así lo veo. ¿Quién tuvo que variar? Y ¿quién provocó que aumente? Así lo veo. ¿También lo ves así? ¿Sí? A ver, ¿qué sería ahí? Mira, evitar que aumente. Con esto decrece. Esto, si esto ha ocurrido, es porque ha crecido la población. Para que la población no crezca mucho, tiene que haber más esto, más mortalidad y más inmigración, sino aquí evita que aumente. Más mortalidad y más inmigración. Puede ser esto de aquí o el de acá, ¿correcto? Ya puede ser esta de acá o este de acá. Pero de acá no puede ser. Esta lo vamos a descartar. ¿Y por qué no puede ser? Porque la inmigración va a provocar pues que aumente. Acá dice evitar que aumente. Mortalidad, inmigración o mortalidad. Ya. ¿Qué factores de tasas tuvieron que variar para que esto aumente? ¿Quién tuvo que variar? A ver, la natalidad tuvo que variar, el nacimiento, no, ¿verdad? Porque esto produjo que siga aumentando. La inmigración, para que esto aumente, la inmigración varió. Inmigración quiere decir que han llegado más individuos. O sería la D. A ver, chicos, pensando. Lo veo así, con dos preguntas, ¿no? Dos, respectivamente, dice. ¿Qué factores de crecimiento tuvieron que variar y evitar que aumente? Tuvieron que variar, cambiar. A ver, ¿cuál sería ahí? ¿Verdad? La B, ¿verdad? ¿Por qué la B? A ver, chicos. Porque la emigración tiene que cambiar con la emigración para evitar que esto aumente, ¿sí o no? La emigración, con la emigración tiene que cambiar para evitar que esto aumente, ¿sí o no? Si hubiera más emigración, más salidas, en vez de inmigraciones, pues eso ocasionaría que la población ya no crezca tanto, ¿sí o no? Esto tendría que cambiar. Esto tendría que ser así y esto tendría que ser así. ¿No? ¿Para qué? Para que la población. Entonces, estos son los factores que tienen que participar, ¿no? Para evitar que la población aumente. Estos son los cambios que tienen que ocurrir. ¿Correcto? Porque van relacionados, mira, inmigración con inmigración, va relacionado. ¿Sí, chicos? Hay preguntas aquí, preguntas. ¿Por qué no puede ser la inmigración con la mortalidad? Porque no hay relación, pues, no hay relación. Acá sí hay relación, inmigración con inmigración sí hay relación. Porque esto es cuando salen y esto es cuando llegan. Si llegan más, obviamente va a aumentar la población. Entonces acá dice decrece, entonces ni que emigrar, ni que mirar. Entonces tiene que ser el cambio. ¿Está bien? En la primera, natalidad. Más nacimientos. Buena pregunta, buena pregunta. Nacimientos y mortalidad. Ya, la mortalidad también puede ser. Variar y evitar que aumente. Más nacimientos, claro, capítulo por mortalidad, más muertes. Vamos a ver acá. Poblaciones mostrar crecimiento, ya. Crecimiento de poblaciones, ya. Claro, también podría ser la primera, ¿sí o no? Mortalidad y mortalidad.
la primera, para que la otra ocurra. Sí, podría ser, pero creo que es más factible que salgan más factible que salga a que muera, creo, ¿no? ¿O no? ¿Qué aspecto podríamos considerar ahí? A ver. También podría ser, ¿no? A ver. Natalidad y migración, natalidad y mortalidad, ¿no? Natalidad y mortalidad, aquí está. Natalidad y mortalidad. Esto puede cambiar, ¿no? Y permitir crecimiento y disminuir crecimiento. También podría ser, ¿no? Pero ¿sabes qué creo yo? Que estos de aquí no es tan factible. ¿Sabes por qué? Porque mortalidad ocasionaría más muertes. Es más factible la emigración, que sea la salida. Cierta población ha mostrado un crecimiento exponencial, elevándose a 7 millones. Aunque también se expresa, porque el texto no me hace referencia exclusivamente a muertes ni a salidas. Puede ser también la A. Sí, puede ser, chicos, puede ser. Muy buena observación, Urco. Puede ser, puede ser. Ya, vamos a dejarlo así. Bien, pregunta 8. Un tipo de relación intraespecífica es aquella donde los animales realizan una asociación para trabajar en conjunto y así perseguir un objetivo en común. Por lo tanto, supone un tipo de relación de las mismas especies. Algunos ejemplos son las bandadas, los enjambres y los cardúmenes son colectivos. El texto hace referencia a una asociación denominada. A ver. Me está hablando de las relaciones intraespecíficas. ¿Y qué es intraespecífica? Aquellos, pues, que se relacionan con sus mismas especies. Las mismas especies. Vamos a ver aquí, vamos a ver aquí. Tenemos aquí asociaciones, la competencia intraespecífica, que también se le conoce acá como tiene otro nombre esto. También le dicen sexual. ¿Han escuchado el término el gallo del gallinero? ¿No? El gallo del gallinero. Yo soy el gallo del gallinero, dicen, ¿no? Porque un macho tiene varias hembras, pues, ¿no? Ese es el caso del gallo. El gallo no deja que venga otro gallo a pisar a sus gallinas. Eso es predominancia sexual. Entonces me dicen competencia intraespecífica. No es una competencia, sino aquí es que la lucha es por las hembras, por el predominio sexual. ¿Ya? Otro es asociaciones familiares que siempre, tanto la hembra como el macho, van a buscar la forma de cuidar a las crías, pero ambas se distribuyen el trabajo para el hogar. ¿Ya? Por ejemplo, van a traer alimento para la hembra, el macho trae alimento para la hembra, ya que ya están poniendo los polluelos, el huevito, entonces es familiar. Colonial es cuando las asociaciones de corales viven juntos, siempre están pegados juntos, ¿no? Porque si no estarían juntos, entonces podrían morir. La colonial es así, porque uno solo, una esponja sola no puede sobrevivir en el agua. ¿Por qué? Porque la esponja, para poder absorber nutrientes, necesita pues que el agua atraviese su cuerpo, pero como si está solita, el agua le empuja. Si está en colonias, absorbe mejor el nutriente del agua, porque entre todas se sujetan, ¿no? Entonces, tienen que estar obligatoriamente unidas. Las gregarias
gregarias, se le conoce como el banco de peces, dice, donde buscan en conjunto. No pueden estar siempre pegadas, pero sí están en conjuntos, y viajan en busca de alimento. Viajan de un lugar a otro. En cambio, no, acá son sésiles, son pegadas en un lugar. En cambio, acá son migratorias, pueden ser migratorias. Las estatales es cuando la asociación pues se caracteriza por tener jerarquías. Siempre hay una reina, hay un zángano, hay una obrera, por ejemplo, ¿no? Entonces las estatales se caracterizan siempre porque va a haber alguien que va a dominar a todo el enjambre, en este caso a todas las abejas, es la reina, ¿ya? Y acá es el trabajo por jerarquía, siempre las obreras trabajan para una reina. Entonces, aquí la pregunta, ¿qué me dice? Me dice, donde los analizan una asociación para trabajar en conjunto y así perseguir su objetivo en común. Dice las bandadas, los enjambres, el cardumen. El cardumen se refiere a conjunto de peces, el enjambre se refiere a abejas, ¿no? Pues abejas en conjunto. Bueno, necesariamente no son abejas, necesariamente no. Sino enjambre se refiere a un conjunto de animales que viajan juntos. ¿Mm? Bandada, aunque no son términos que se utilicen en biología mucho, en biología porque usamos más el plural, ¿no? Los peces, las aves, pero bueno, en la pregunta es así. ¿Cuál es la respuesta? Trabajo en conjunto y perseguir un objetivo en común. ¿Ya? ¿Puede ser colonial? No, no, porque colonial, mira acá, el bandada, enjambre y cardumen son animales que viajan. La bandada son aves, viajan. Enjambres son insectos, viajan. Cardumen van de un lugar a otro. En cambio, las coloniales están sésiles, están sentadas. Trabajan en conjunto, sí. Están siempre unidas, sí, pero no van de un lugar a otro para conseguir su objetivo. No. La respuesta sería gregaria. ¿Ya? Acá sería gregaria. Así es, sería gregaria. Sacamos entonces aquí gregaria. Ya, chicos. 8 sería entonces la gregaria. Seguimos. Pregunta número 9. Dice, las plantas epífitas crecen encima de las plantas, principalmente árboles, obteniéndose los nutrientes y el agua de la materia orgánica, nutrientes y agua de la materia orgánica, que se acumula en las ramas y del agua de lluvia. ¿Ya? Estas plantas no tienen una relación fisiológica con los árboles, y es que las raíces únicamente les sirven para sujetarse a las ramas y los troncos, ¿ya? ¿Qué tipo de relación biológica hace referencia al texto? Si me está hablando aquí que no tiene relación fisiológica, o sea, quiere decir en cuanto a su función, pero sí biológica, porque algo le va a causar el árbol a la epífita. Hay una relación biológica, su presencia le causa algo, a eso se refiere. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cuál es el caso? Dice, sus raíces únicamente le sirven para sujetarse las ramas, los troncos, ni siquiera se beneficia del nutriente de la planta, ya porque son más pequeñitas. Si te das cuenta en el texto o buscas plantas epífitas, son plantas que están siempre sobre las plantas más grandes. De alguna forma, las plantas estas pequeñitas, tienen que alimentarse de las sobras de las plantas grandes porque ella de alguna forma lo daña de manera indirecta. ¿Cómo así? Las plantas, por ejemplo, las plantas de árboles grandes tienden a absorber más cantidad de luz. Por eso hacen mayor cantidad de fotosíntesis. También las plantas epífitas que están sobre las plantas grandes no se benefician directamente de la luz. ¿Por qué? Porque las plantas grandes, de árboles grandes, como tienen una copa muy grande, absorbe más energía de la luz. Entonces hace más fotosíntesis. Y esa luz no llega a las epífitas.
Por eso ellas de qué se alimentan, de nutrientes y el agua que se acumulen en las ramas del agua, porque ella solita no puede conseguirlo, si no se acumula lo que a ella le sobra, ella se alimenta, porque sola no puede, ya que esta es la que se consume toda la luz para hacer su fotosíntesis. Esta planta dice, no tiene una relación fisiológica con los árboles, ya que las raíces únicamente le sirven para sujetarse. ¿Ya? ¿Qué tipo de relación entonces hace referencia el texto? Ese tipo de ejemplo se presta para el de acá también, mira. Aquí tenemos una placa Petri donde hay bacterias. Las bacterias están en la placa Petri, una placa de vidrio. Si yo le coloco una muestra de penicilina aquí, mira cómo las bacterias se van a ir, se van a alejar del penicillium, mira. Se alejan del penicillium. ¿Ves? Al alejarse del penicillium, las bacterias, pues es porque la presencia del penicillium ante las bacterias, ¿no? Es porque va a dañar su pared celular. La bacteria se aleja. Pero el penicillium, frente a las bacterias no le hacen nada a la penicilina. Pero ellas sí se alejan porque saben que su modo de ataque es dañando a su pared celular. Pero ella no le hace nada, su presencia libera sustancias que dañan a las bacterias. Entonces, ¿qué tipo de relación sería ahí? Hay uno que se va a perjudicar, sí, la bacteria. Y el hongo llamado penicilina se beneficia, no se beneficia. La especie de la bacteria no le ayuda en nada. La perjudica, ¿no? La bacteria no le hace nada al hongo. Entonces, ¿quién es neutro? El penicillium. El penicillium es neutro. ¿Y la bacteria qué es? Es negativo, porque sale perjudicada ante la presencia del hongo. Ahí es igual a esto, muy parecido. ¿Por qué? Porque acá las plantas serían los árboles, la penicilina. Y las epífitas serían las bacterias, ¿no? Que no pueden beneficiarse de la penicilina, sino las van a dañar de manera indirecta. Acá también de manera indirecta las dañan. Pero ¿qué le queda? Pues alimentarse de los nutrientes y el agua que le sobra a ella. ¿Te das cuenta? Aquí, ¿cuál es la relación, chicos? A ver, ¿se entienden, verdad? La bacteria sería negativo, al igual que al igual que la epífisis, son negativos porque se van a perjudicar. Y las plantas de árboles grandes y la penicilina y se benefician, se perjudican por la presencia de la epífita o de la bacteria. Entonces sería ellas neutro. ¿Cuál sería el caso de la relación interespecífica? El comensalismo, el amensalismo, la simbiosis o la territorialidad. ¿Ver? Chico, ¿cuál es la respuesta ahí? El comensalismo. Comensalismo cuando alguien se beneficia. ¿Hay quién se beneficia acá? Comensal, en comensalismo hay un comensal que come. Acá alguien come a alguien. Penicilina solamente está ahí quieta. Ni se beneficia ni se perjudica. Es neutro. La bacteria sí se perjudica, es negativo. ¿Qué dice el resto, chicos? ¿Qué dice el resto? 9, ¿cuál es la respuesta? 9, ¿cuál sería? A ver. 9 sería entonces, en este caso sería el amensalismo, ¿verdad? Claro. El amensalismo, chicos, siempre se relaciona de un neutro con un negativo. ¿El neutro quién sería? El de penicilio. Y el negativo, ¿quién sería? La bacteria. En este caso, en la pregunta, ¿quién sería el neutro? El árbol grande. Y la epífita, la que se perjudica. ¿Te das cuenta? Entonces, la respuesta sería la 9, el amensalismo. No olvides que el comensalismo es cuando alguien es el comensal, alguien come. Y el otro neutro, pero alguien come acá. Mira, acá la simbología es así, mira. Es así. Alguien se beneficia, el que come. Y el otro ni se beneficia ni se perjudica. Entonces, ¿cómo sería? Neutro. Así sería. Perdón, aquí sería así, disculpe. Sería así. Ajá, así sería. Simbiótico cuando ambos se benefician. Así es la simbología, mira. Ambos se benefician. Ya. Territorialidad.
acá es más por el espacio, la lucha por el espacio, lucha por el hábitat, ¿no? Y no siempre hay muerte, no siempre. Bien, pregunta número 10. A ver, aquí dice, la temperatura es un factor que influye indirectamente en el clima. Asimismo, todos los organismos deben de vivir dentro de ciertas variaciones en la temperatura. Los animales de sangre caliente son de temperatura constante y los de sangre fría, su temperatura varía según el medio ambiente. Del texto podemos inferir lo siguiente, a ver cuál sería. ¿Ven? Chicos, dice, entrando la temperatura, ya, vamos a leer las claves, ya. Aquí me dice, los reptiles y las aves son animales de agua, de sangre fría, ya que son poiquilotermos. Repito, los reptiles y aves son animales de sangre fría, ya que son poiquilotermos. Ya. ¿Podrá ser esa la respuesta, la 10, la A? Falso, ¿verdad? Porque este sí es poiquilotermo, pero este es homeotermo. No puede ser. Los estenotermos son los que soportan variaciones en la temperatura, ¿ya? Su ambiente, por ejemplo, los estenotermos son los que soportan variaciones en la temperatura de su ambiente. Por ejemplo, loros y guacamayos. Estos no son estenotermos, estos son homeotermos. ¿Ya? Esos son, es homeotermo son aquellos que van a presentar, pues, la temperatura constante. No pueden variar su temperatura, o si no morirían. ¿Ya? Y los estenotermos son aquellos que no soportan variaciones de temperatura. No soportan. A ver, déjame ver. Puede ser. A ver. Ah, ya, acá dice, son los que soportan. Ajá. Sí, por eso no puede ser. Si acá dijese, los estenotermos son los que no soportan, sí podría ser. Recuerda que los estenotermos son los que no soportan variaciones. Dice acá, ellos soportan variaciones, no, pues ellos no soportan. Loros y bocamayos son homeotermos, ¿sí o no? Entonces ellos no soportan cambios. Entonces eso está incorrecto. La sangre de, los animales de sangre fría y caliente se clasifican según su tolerancia de temperatura. No, ¿verdad? No, no sería eso, ¿no? ¿Por qué? Porque tolerancia es los estenotermos y los euritermos, ¿sí o no? Los euritermos, ¿quiénes son? Euritermos. Los euritermos sí soportan cambios de temperatura. En cambio, los estenotermos no lo soportan. Entonces, dice acá, animales de sangre fría y caliente se clasifican según su tolerancia. No, no es tolerancia. No es según su temperatura, pero no tolerancia. Ya no puede ser tampoco la letra C. Mira, justo acá vamos sobre ese ahí. Dice la temperatura, mira. Los procesos vitales suceden dentro de un intervalo de temperatura entre 0 a 90 grados centígrados, que son los márgenes que permiten la existencia de agua líquida. Pocas especies toleran ambos extremos, a excepción de las bacterias termostófilas de 85 grados centígrados. La temperatura condiciona además de la humedad otros factores abióticos como la presión atmosférica y los vientos. Bien, vamos a ver ejemplos. Según la tolerancia de temperatura que puede soportar, tenemos a los euritermos. Ellos pueden tolerar cambios de temperatura. La mosca, por ejemplo, de 4 a 44. Miren esos rangos bien extremos. ¿Ah? Ellos pueden tolerar esos rangos de temperatura, los euritermos, como la mosca. Los estenotermos son los que la tolerancia de rango
es muy corto, o sea, no soportan muchos cambios de temperatura, como el pez antártico, el hombre. Nosotros no soportamos tantos cambios, ¿no? Nuestros cambios, podemos tolerar un pequeño rango, pero no tanto, ¿no? Uno dice, voy a ir a Huaraz, ya. Y tú vas y te mueres de frío, pero al cabo de unos minutos te adaptas, porque eres termo. Puedes soportar ese cambio de temperatura, esa tolerancia de rango corto. En cambio, te vas a un lugar donde hay más frío y demasiado frío, hasta puedes morir de frío, porque ya no soportas tantos rangos grandes de temperatura. Pero sí puedes soportar a rangos cortos, ¿no? Por eso es un estenotermo y no es un euritermo. Correcto. Ahora, según su regulación, tenemos a los poikilotermos, también llamamos ectotermos, y los homeotermos, también llamamos endotermos. Los poikilotermos le dicen animales de sangre fría, y los homeotermos de sangre caliente. ¿Ya? Por ejemplo, un poikilotermo, ¿quién es? Los peces, los anfibios y reptiles. Estos tres animales son poikilotermos. ¿Qué quiere decir, Miss? Que ellos, su temperatura varía según el ambiente donde se encuentren. Peces, anfibios y reptiles. Homeotermos, esta temperatura tiene que ser constante, no puede variar. Puede, por ejemplo, ¿no? Tiene 36.5, ya. Y tu amigo tiene 37. Miss, varió, pero no es mucho, es mínimo. Entonces, ese es el rango, 26 o 37. Somos por eso homeotermos. Mi capaz tengo 40. Ya te pasaste, pues. Eso tendrá como consecuencia que tu cuerpo empiece a reaccionar. Fiebre, malestar. Somos homeotermos. Claro, hasta te puedes morir, puedes convulsionar. Somos homeotermos, sangre caliente. Pues ya ves, ¿cómo identifico a un animal homeotermo? Fácil. Los homeotermos tienen plumas, tienen pelos. Mi perro calato, tócalo, está recontra caliente. Es porque tiene tejido adiposo grueso. Son homeotermos. ¿Te das cuenta? Entonces, nosotros podemos tener temperatura constante, no varía mucho nuestros rangos. Mi perro tiene 39, ¿ya? Y tú, yo tengo 36, Miss. Entonces, es que tu perro es una raza, perdón, es una especie, donde esa especie, el 39 es normal. Como en el humano normal es 36, 37, en tu perro 39 es normal. Mejor entender. Entonces, para cada especie hay una temperatura adecuada. Y cada uno tiene sus rangos. En el humano, 36, 37. No pasa de esas cantidades. En cambio, en otros animales, pues varía, ¿no? Bien, entonces, homeotermos, temperatura constante. Aves y mamíferos. Heterotermos es los que pueden invernar, como el oso pardo y los zorrillos, ¿no? Estos animales tienden a buscar refugio para soportar los cambios de clima, temperatura que existen, ¿no? Tienen esa capacidad, los heterotermos. Pueden sobrevivir, pueden ser, a ver, se llama heterotermo porque es como una especie de poikilotermo y homeotermo a la vez, porque tienden a hibernar, entonces soportan esos cambios. Puede ser constante por un momento, o también pueden adaptarse al medio ambiente. Por eso ellos hibernan, para sobrevivir a esto, ¿no? Ahí está el oso pardo y el zorrillo. Aquí la respuesta dice, los animales de sangre caliente, por ejemplo, tenderos y tirados, tiene que mantenerse uniforme y no variar. Claro. ¿Correcto? Tiene que mantenerse uniforme, el de acá. El de acá, ¿no, chicos? Ve acá, ve. Chicos, un momentito, por favor.
¿Vas a dormir? Come, toma, que hay más huevito, mira. Toma, toma. Toma, toma. Bien, chicos, pues la respuesta sería 10, la D. ¿Ya? 10 la D. Bien, vamos a ver. Acá hay un material que no sé si ya está en su intranet. Acá lo tengo, en un momento lo voy a compartir. Ya, veamos esto de aquí, chicos. Aquí hay preguntas. A ver, mira qué dice acá. En una red trófica, el fitoplancton es alimento del zooplancton. Ese es tu material, ¿eh? Que va a estar en tu intranet o ya está, creo. En una red trófica, el fitoplancton es alimento del zooplancton, ¿ya? Que es consumido por la anchoveta, ¿ya? La anchoveta es alimento del bonito y la pota. Este último es un calamar y principal alimento del cachalote. En esta red, que es una red recuerda que es el conjunto de cadenas alimenticias, ¿ya? En esta red, los consumidores terciarios, ¿quiénes serían? A ver, los terciarios. Ojo, no te pregunta en qué nivel está, porque los niveles se miden desde los productores. Los consumidores se miden desde los herbívoros, ¿ya? Ten en cuenta eso. Cuando tú quieres responder una pregunta que te hacen con respecto a los niveles, empiezas desde productor. Nivel 1, productor. Nivel 2, consumidor primario. Y así vas avanzando. En cambio, si te preguntan por consumidores, empiezas desde el segundo nivel. Es el primer consumidor, son los herbívoros. Y ahí empiezas a arrancar hacia arriba, ¿ya? Bien, entonces acá en la 1, ¿qué te están preguntando? Te preguntan consumidor terciario. Ya, si el fitoplancton es el alimento del zooplancton, entonces, ¿este qué sería? El primer consumidor, ¿correcto? Porque este es el productor, fito es planta, aquel que hace fotosíntesis. Entonces, si el zooplancton se alimenta del fitoplancton, este es el primer consumidor. Ahora, este de aquí es consumido por la anchoveta. ¿La anchoveta quién sería? La anchoveta sería el segundo consumidor. La anchoveta es alimento del bonito y el pota. O sea, ¿quién sería acá el tercer consumidor? El bonito y la pota. ¿Correcto? ¿Correcto? Y este último es un calamar, la pota, dice. Entonces la respuesta sería bonito y calamar. ¿Correcto? Porque me dice este último, o sea, la pota, es un calamar. Como este es el que come, este es el tercero en comer, porque él come a la anchoveta. La anchoveta come al zooplancton. Entonces el zooplancton come la planta. Entonces el tercer consumidor sería el bonito y la pota. Pero la pota es un calamar. La respuesta sería entonces la B. ¿Ya? ¿Se entendió, verdad, chicos? ¿Se entendió, verdad? Estaba fácil esa pregunta. Ya. Pregunta 2 dice. En una determinada comunidad campesina, dice, los agricultores han alcanzado el éxito en el cultivo de papa y habas. No obstante, ha empezado a acumularse mucho salitre en el suelo debido al uso excesivo de abono y ausencia de cultivos rotatorios. Por lo tanto, esta actividad está ocasionando ¿qué cosa? A ver, mira qué dice acá. Ha empezado a acumularse mucho salitre debido al uso excesivo de abono. O sea, por usar mucho abono, ¿no? Se ha producido demasiado salitre, dice. Ya. Han alcanzado el éxito en el cultivo de papas. Ya no se han empezado a acumular
el beneficio que les trae este éxito, ¿cuál es? Es que han producido papa y abono, una gran cantidad, ¿no? Pero esto, ¿a qué se debe? A que han usado mucho abono. Pero el usar mucho abono, también jóvenes, ha ocasionado que exista mucho salitre en el suelo, ¿ya? Dice, por lo tanto, esta actividad está ocasionando ¿qué cosa? ¿Ve? Entonces dice, envenenamiento de la cadena trófica, la contaminación de los alimentos, la desertificación y erosión de los suelos, la eutrofización de los campos de cultivo. Me dicen ahí. Entonces la respuesta, chicos, ahí, a ver, pensando. A ver. Mira que hay un beneficio de por medio. ¿Ah? Recuerda que el salitre, ¿qué hace? ¿Qué trae como consecuencia el salitre? El maltrato del suelo, ¿sí o no? El suelo se maltrata. Pues acá la respuesta sería la desertificación y erosión de los suelos. Claro, es la consecuencia del salitre, pues. 2, la C. Así es. Dice, don Evaristo decide sembrar café en sus terrenos recién comprados en la selva baja de Pucallpa. Primero, hace el desbosque y desmalezado y deja el terreno ya listo para sembrar. Cuando dice hace el desbosque y desmalezado, se refiere a que algunos para hacer este procedimiento, ¿sabes qué hacen? Prenden fuego a todo el bosque, a esa parte del bosque, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues va a dejar rápidamente todo ese espacio vacío, sin árboles, ¿no? Eso produce obviamente el incendio, ¿no? Los incendios forestales. Y muchas veces aplican eso, pero lo que no miden es que eso se puede extender. Con el viento se extiende a otras partes. Entonces, por eso ellos lo usan como estrategia para rápidamente, pues, encontrar ese espacio y poder sembrar. Para eso hacen incendios, pero trae consecuencias los incendios. Por eso ya no ya está prohibido ese tipo de procedimientos, ¿no? Porque el viento puede traer como consecuencia que invada otros espacios y incendie todo. Entonces, por inconvenientes con la disponibilidad económica, sus 10 hectáreas quedan sin sembrar durante un año, dice, tiempo en el que vuelve a aparecer la vegetación. Vuelve a aparecer la vegetación. Él ha provocado un desbosque y desmalezado. Se ha sacado toda la maleza de esa parte. ¿Ya? Y dice que por inconvenientes con la disponibilidad económica, sus 10 hectáreas quedan sin sembrar. Hay 10 hectáreas que quedan sin sembrar durante un año. Tiempo en el que vuelven a aparecer la vegetación, dice. O sea, vuelve a aparecer, desde ese desbosque que le ha producido, aparece la vegetación después de tiempo. ¿A qué tipo de sucesión se refiere ahí? Obviamente que no es evolutiva. Evolutiva es cuando hay invasión de los líquenes, ¿no? O de las algas en forma de líquenes hacia la tierra, una invasión. Esa es la evolutiva. La primaria es cuando es de un acontecimiento geológico, ¿no? Se van a originar un nuevo ecosistema, porque ha habido antes de ese acontecimiento geológico ha habido un ecosistema, pero como ocurrió ese acontecimiento, nuevamente va a aparecer el ecosistema. Eso es un primario. Un secundario es cuando hay la mano del hombre ha manipulado el ecosistema para originar otro nuevo. La respuesta, ¿cuál sería ahí? Sucesión secundaria. Claro, cuando la mano del hombre interviene en la aparición de un nuevo ecosistema, siempre, chicos, es secundaria. Ya sea por una tala ilegal, ya sea por un desbosque, un desmalezado, esos son provocados por el hombre. Entonces, es algo adrede. 3 sería entonces la clave, la A. ¿Sí, chicos? A ver, mira esta imagen. Dice, el ecosistema es la unidad ecológica formada por el biotopo, medio físico y químico, en interacción con la biocenosis, seres vivos.
es dinámico porque en él ocurre un flujo permanente de materia y energía. Con respecto al flujo de la materia y energía, respectivamente, en los ecosistemas podemos afirmar que, a ver, con respecto al flujo de materia y energía, respectivamente, podemos afirmar que la materia es el amarillo perdón, energía es el amarillo y materia es el color azul. Materia se refiere obviamente a las sustancias, los nutrientes, ¿no? A ver, dice, presenta un flujo de... A ver, la pregunta. Con respecto al flujo de materia y energía, previamente que ustedes podemos afirmar que, ya. Presenta un flujo de transferencia bidireccional cuando pasa de un nivel a otro. Se conserva, dice, ¿ya? Flujo de transferencia bidireccional, ¿ya? Se pierde como calor respiratorio y pasa directamente en los micrófagos a los productores. Micrófagos dicen es cadáveres, no descomposiciones, a los productores, ¿ya? Lo que alimentan de cadáveres micrófagos. El flujo de materia es cerrado y en un solo sentido. Presenta un flujo abierto, dice. ¿Ya? Ojo, me está comparando lo que es está comparando el flujo de materia y energía, respectivamente. Primero la materia y luego la energía. ¿Ya? Primero la materia, color azul, y luego la energía. ¿Ya? C, el flujo de materia es cerrado y es un solo sentido, ahí lo dije, ¿no? D, cuando fluye de un nivel a otro, no se pierde absolutamente nada. Eso me está hablando de la materia, ¿no? Y energía se transforma totalmente en calor respiratorio en cada nivel. A ver, ¿cuál es la respuesta, chicos? 4. Mira, si te das cuenta en la imagen, vas a ver algo. Que el calor, de alguna forma, va a llegar a todos los animales, ¿no? A todos, ¿no? A todos los seres vivos, productores, consumidores, a todos va a llegar. En este caso, el calor vendría a ser, pues, un sistema de flujo abierto, ¿correcto? Claro. En cambio, la materia va entrando de un cuerpo a otro. Va entrando de un cuerpo a otro, ¿no? Claro, en un solo sentido. Así es, en un solo sentido. Mira, mira acá. Un solo sentido. O así, mira. ¿Ves? Pero es un solo sentido. En cambio, el calor no, el calor sí se libera. Es más abierto. Así es. La respuesta de chicos es la C. El flujo de materia es cerrado y en un solo sentido. Y flujo, y representa un flujo abierto. ¿Quién? Energía. Energía es un flujo abierto. ¿Ya, chicos? Sí, es la respuesta, la C. A ver, 5 dice, mientras que en desiertos de condiciones extremas, algunas plantas solo se pueden desarrollar bajo la sombra de algunos árboles, en otros ambientes existen árboles cuyas hojas al caer liberan sustancias que evitan el desarrollo de otras plantas, ¿ya? Sin embargo, sin ambos casos, los árboles no se ven afectados por la presencia de estas plantas. Entonces, estos ejemplos corresponden respectivamente a quién. Ya, si en el primer caso sí se ve afectado, hay alguien que sale perjudicado, negativo. Y en el segundo caso dice, no se afecta por la presencia de estas plantas. Ya, si no se afecta, entonces está normal. Si no se afecta, en ambos casos no se ven afectados por la presencia de las plantas. Entonces, estos ejemplos corresponden respectivamente aquí. A ver, en la 5, la 5 sería amensalismo. 5 la A. ¿Por qué? Porque hay uno que sale perjudicado, ¿verdad? Dice, mira, algunas plantas solo se pueden desarrollar bajo la sombra.
En otros ambientes existen árboles cuyas hojas al caer evitan el desarrollo de las plantas. Ay, ya, espérate un ratito. Me da la de dos casos. Me habla de dos casos, ¿no? Ya. Acá, algunas plantas solo se pueden desarrollar en algunos de otros ambientes. Existen árboles. Y existen árboles. Acá, este es otro. Mira, hasta acá es uno y acá es otro. Existen árboles cuyas hojas al caer liberan sustancias que evitan, o sea que este segundo caso, pues este es el primer caso, este es el segundo caso, evitan que la planta se desarrolle. Si alguien evita, entonces hay una que se va a perjudicar. Ahí sería amensalismo, el de acá. Pero acá no hay otro, mira. Pero dice que en ambos casos no se ven afectados por la presencia de la planta. O sea, hay neutralismo, si no se afecta el neutralismo, pero dependiendo del caso, ¿no? Entonces, ejemplo corresponde ya. Acá ni uno del otro se va a ver afectado, dice. Qué raro, ¿eh? No se dicen, no se ven afectados por la presencia de estas plantas. Sí, sí, te dame un minuto, por favor. Acá esta pregunta como que me da curiosidad. Aquí dice, existen árboles cuidados niveles evitan el desarrollo. Ya, si evitan el desarrollo es porque es negativo, chicos. Ahí sería amensalismo. Y acá me dice, mientras que en desiertos de condiciones extremas, algunas plantas solo se pueden desarrollar bajo la sombra. Ahí habría competencia. Competencia, dice competencia y amensalismo. Acá debería ser competencia, chicos. Comensalismo es cuando uno se beneficia y el otro ni se beneficia ni se perjudica. Y sería comensalismo es cuando uno se beneficia, el otro ni se beneficia ni se perjudica. Entonces acá, ¿qué dice? Desarrollan bajo árboles. En el desierto, algunas plantas solo se pueden desarrollar bajo algunas. Claro, ahí sería competencia. Acá tiene que ser competencia, chicos. Competencia y amensalismo. Ya. 5 acá es de competencia. Acá había un error de tipeo, seguro. Bien, chicos. Hasta